que usar harto este triangulito. Estaba viendo en algunos videos que para acordarse de cómo se hacía el triángulo, usaban la mnemotecnia de Viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel. ¿Ya? Si lo arman, voltaje, resistencia, intensidad. Ya. Que podemos ver, vamos a poner en práctica estas leyes, digo esta fórmula. Tenemos el primer circuito, nos dan un voltaje de 8 y una resistencia de 3 ohm. ¿Qué nos faltaría? ¿Cuál es el dato que nos estaría faltando? Nos viene faltando el dato de la intensidad. La intensidad en la que circula. ¿Cómo calculamos la intensidad? Vamos a poner aquí. Esto es lo que queremos buscar. ¿Qué datos tenemos? El voltaje y la resistencia. Entonces decimos, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esto nos estaría quedando entonces, el voltaje es de 8 sobre una resistencia de 3. Y esto al usar calculadora nos estaría dando... ¿Dónde dejé la calculadora? Nos estaría dando... 2,66. 2,66 amperes. ¿Ya? Lo vimos en el siguiente. En el siguiente nos dan lo que viene a ser 4 volts. Luego una intensidad de 0,25 y nos falta el dato de la resistencia. ¿Ya? Como nos falta el dato de la resistencia, vamos a seguir usando el triangulito. Resistencia y queremos saber nuestra resistencia, pero y tenemos el voltaje y la intensidad. Resistencia y entonces como el voltaje queda arriba, voltaje y la intensidad abajo. ¿Ya? Voltaje de 4 sobre una intensidad de 0,25. Y esto nos estaría quedando 4 dividido en 0,25. 16. ¿16 qué? 16 ohm. Porque estamos hablando de resistencia. No se olviden de la unidad de medida. Y en el último ejemplo tenemos lo que viene a ser otro circuito, igual a los anteriores, solo que aquí nos falta el dato del voltaje. ¿Ya? El voltaje no lo conocemos. Queremos saber nuestro voltaje y tenemos la resistencia y la intensidad abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se multiplican. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Sería entonces nuestra resistencia de 18 por la intensidad de 0,5 amperes. Y esto nos estaría quedando 9, y como estamos trabajando con voltaje, 9 voltios. ¿Ya? Listo. Esto sería como cómo aplicar la fórmula de una manera muy sencilla, ¿ya? Luego nos pasamos a lo que viene a ser los circuitos. Circuito en serie. Este en el que van conectados así. Ustedes que son eléctricos deberían cachar un poco más que yo. ¿Ya? Y si se corta uno, estamos claros que se cortan todos los otros. ¿Ya? La principal característica que tiene este circuito es que la intensidad es la misma en cada punto. ¿Ya? La intensidad que hay en la resistencia 1. Uy, le pegué al micrófono, lo siento. La intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 3 son iguales. ¿Ya? Pero el voltaje no es el mismo. El voltaje total, bueno, el voltaje que pasa por la resistencia 1 no es el mismo que pasa por la resistencia 2, ni tampoco el que pasa por la resistencia 3. ¿Ya? Son distintos. O sea que para sacar el voltaje total es tan fácil como sumar cada uno de ellos. Lo mismo con la resistencia total. Las resistencias se van sumando para obtener la resistencia total. ¿Ya? Luego pasamos a lo que viene a ser un circuito en paralelo. Circuito en paralelo es más o menos así, donde llega por acá y la corriente, y acá se divide en 3 partes. Bueno, acá sí, en 3 partes. Una que pasa por acá, otra que pasa por allá y otra que pasa por acá. ¿Ya? Y luego, claro, continúan y se devuelven. Ya. ¿Cuáles son las características de esto? Que el voltaje es el mismo en cada punto. El voltaje de acá, con el de acá, con el de acá, son iguales. ¿Ya? Pero la intensidad no es la misma, diferente a lo que habíamos visto en el circuito en serie. ¿Se dan cuenta? Aquí las intensidades no son las mismas, acá las intensidades se van sumando, acá las intensidades son iguales. ¿Ya? Y la resistencia, para calcular lo que viene a ser la resistencia total, hay que hacer 1 sobre los recíprocos de la resistencia. 1 sobre resistencia 1, sobre 1 resistencia 2 y sobre 1 resistencia 3. Esto se ve medio complicado así en la teoría, pero en un ejercicio yo sé que les va a quedar más claro, mucho más claro. Vamos entonces a
A ver, vamos a buscar un ejercicio de circuito primero en serie. No guardar. A ver. Voy a dibujar un cuadrado primero que todo para hacer nuestro circuito. Listo. Y vamos a empezar a ponerle una resistencia. Aquí encontré uno. Aquí tiene una resistencia acá, otra resistencia aquí. Una acá al lado. Una acá abajo. Y otra por aquí. Este circuito tiene un voltaje de 120 voltios. La resistencia 1 es de 10 ohm. La resistencia 2 es de 5. La 3 es de 2. La 4 es de 8. Y la 5 sería de 15. Ya. Aquí lo primero que vamos a hacer es identificar la resistencia. Bueno, primero el voltaje claramente. Luego tenemos, vamos a hacer un poquito más grande el lienzo. Por ahí. Ya. Nuestra resistencia 1, porque la corriente pasa primero, va desde acá hacia allá arriba. Esta sería nuestra resistencia 1. La 2. La 3. La 4. Y la 5. ¿Ya? Bueno, si tenemos el voltaje y la resistencia, que nos pueden pedir lo que viene a ser la intensidad. Calcular la corriente total que circula en el circuito con resistencia en serie considerando que la fuente es de 120. Ya, pues intensidad o corriente. Era lo mismo. Esa es nuestra incógnita. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? Podemos pasarlo, todo esto, pasarlo a un circuito más pequeño. ¿Cómo hacemos? Sumando lo que viene a ser toda su resistencia. Resistencia total, habíamos dicho que esto, al ser un circuito en serie, pues la resistencia total sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. De toda la resistencia hasta la resistencia 5 que tenemos acá. ¿No es cierto? Entonces nuestra resistencia total es igual a 10 más 5 más 2 más 8 más 15. ¿Ya? Una resistencia total de... Si esto lo pasamos a una calculadora, lo hacemos así al ojo. 10 más 5 más 10 más 15. De 40. De 40 ohms. ¿Ya? Esta es nuestra resistencia total. Pero no nos están preguntando eso, nos están preguntando por la intensidad. Entonces, aplicamos lo que viene a ser nuestro triángulo. A ver. Tenemos una forma de triángulo acá. Correcto, acá. Pero claro, si lo pueden ver así, que en realidad se ve bastante fácil cómo aplicarla a la fórmula y todo eso. Pero si no, pueden hacer uno de los ¿cómo se llama? De los cuadraditos que teníamos al inicio. Exactamente lo mismo, pero como sabemos que la resistencia total es 40, en vez de tener todas estas resistencias pequeñas, podemos poner una sola resistencia. Vamos a hacer aquí esto de acá. Los volts son los mismos, 120. Y es lo mismo que poner toda esta resistencia chica así, es lo mismo que si pasara por una sola resistencia. En el caso de los circuitos en serie, ¿ya? Una sola resistencia de 40 ohms. Ya, aplicamos lo que viene a ser nuestro triangulito, que lo habíamos puesto como viva la reina Isabel. Nosotros queremos conocer la intensidad, o sea que nos quedaría volts sobre resistencia. Ya, los voltios nos dio el ejercicio que eran 120 y la resistencia que habíamos calculado nosotros, que es la resistencia total, sería de 40. Lo tenemos acá. Y esto nos estaría dando 120 sobre 40. 120 sobre 40 nos estaría dando 3. Una intensidad de 3 amperes. Es igual a la intensidad. ¿Duda, pregunta, consulta en este ejercicio? No. Sino para pasar al tiro a otro.
Claro, el de los circuitos en paralelo son un poco más complicados. Por el tema de la fórmula, sobre todo de la resistencia, pero ni tanto, ¿eh? A ver. Vamos con el otro entonces. Vamos a empezar al tiro con uno fuerte. Con un circuito mixto. Dame un segundito, si es que lo pillo por acá. Este. No voy a guardar. Aquí vamos a ver lo que viene a ser el circuito al tiro, el en serie y el paralelo, ¿ya? Cómo se trabaja en el tema de los circuitos mixtos. Ya. Tenemos este circuito. Como pueden ver, este circuito se divide en dos partes. Esto que viene a ser como una parte en serie y esto una parte en paralelo. ¿Ya? ¿Qué nos piden? Calcular la intensidad del circuito. Nos piden calcularla ahí. Calcular el voltaje en cada resistencia. Como hablábamos, a ver si es que lo tengo por aquí. Sí, que el voltaje en un circuito en serie es distinto en cada uno de sus puntos, ¿ya? Entonces, el voltaje en cada resistencia. Y finalmente, calcular la intensidad de la resistencia de 40, o sea, de la resistencia esta que tenemos acá, en el circuito paralelo. Como sabemos, en el circuito paralelo, lo que vienen a ser las intensidades son distintas. Distinto a lo que viene a ser en el circuito en serie, ¿ya? Entonces, vamos a partir con lo primero que nos piden, calcular la intensidad del circuito. Para ello, vamos a hacer un poco más grande el lienzo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a identificar nuestras resistencias. Recuerden, siempre hay que sacar la mayor información que podemos del enunciado. Acá tenemos el voltaje, que no se marca. Ahí está el voltaje. Acá tenemos una resistencia, la de acá arribita, porque esta cosa va para allá. Tenemos nuestra resistencia 1, R1. Luego tenemos R2 por acá, R3 de 40. A ver qué puse una vez. R3 de 40. R4 de 5. Y nuestra R5 que va a ser de 10 ohm. De 10, ¿cómo se llama esto? Sí, ohm. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer en este caso? Nos conviene pasar este circuito en paralelo que tenemos acá, pasarlo a un circuito en serie. ¿Ya? Calcular una resistencia total para que en vez de que se separe acá, quede así como si fuera uno solo. Que esto no exista y que quede uno solo nomás. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular la resistencia total de un circuito en paralelo? Era con los recíprocos, no sé si se acuerdan. Entonces decimos que la resistencia, vamos a ponerle, si tenemos acá la 6, vamos a ponerle, digo la 5, vamos a ponerle resistencia número 6. Resistencia 6, que va a ser la suma de estas dos resistencias, sería entonces 1 sobre sobre 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto era la resistencia 2? Nos estaría quedando 1 sobre la resistencia 2 que era de 80 más 1 sobre la resistencia 3 que dijimos que era 40. Acá está. Esto nos estaría dando un valor de... Dame un segundito. 1 sobre 80 más 1 sobre 40. Estoy dando un valor de... El 1 se mantiene. Y acá abajo quedaría 3 sobre 80. Que si lo damos vuelta, por así decirlo, porque está este 1 de acá, nos estaría dando 80 sobre 3, ¿no es cierto? No sé si les quedó claro este paso. Si nos va a repetir 80 sobre 3. 1 por 80, 30. O es lo mismo que hacer extremo con extremo y todo ese atado. Pero simplemente se da vuelta porque está este 1 acá arriba. Entonces la resistencia 6, o la suma de ambas resistencias en paralelo, es de 80 sobre 30. Que si lo pasamos a lo que viene a ser decimales, nos estaría dando de 80 sobre 30. Digo, 80 sobre 3. No 30, 80 sobre 3. Nos estaría dando 26,66. Que lo vamos a dejar en... Si no, vamos a dejar en 26,66. Ohms.
en nuestra R6. ¿Ya? Y ahora lo que nos conviene es rehacer lo que viene a ser el circuito, ¿ya? Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar aquí abajito. Vamos a borrar lo que nos está sobrando por acá al lado. Y como ven, pasó de ser un circuito mixto a un circuito netamente en serie, por así decirlo. Y entonces lo empezamos a trabajar como un circuito en serie. Acá tenemos nuestra resistencia 6, que habíamos dicho que valía 26,66, si no me equivoco, ¿no? Sí, 26,66. Y bueno, para calcular la intensidad tenemos que conocer lo que viene a ser nuestra resistencia total. Y al ser un circuito en serie, la resistencia total es tan fácil como sumar cada una de sus resistencias, que vendría a ser la 1, 20, más la 6 que tenemos acá, vamos a hacerlo por el orden, 26,66, más 5, más 10. ¿Ya? Entonces nuestra resistencia total es igual a 20 más 26,66 más 5 más 10. 61,66. 61,66 ohm. ¿Ya? Y tenemos lo que viene a ser nuestra resistencia total. Y para calcular la intensidad usamos el triangulito que no lo tenemos acá arriba. Entonces lo vamos a hacer al tiro rápido. El triángulo. Viva Reina Isabel. No olvidar. Y la intensidad entonces, como queremos saber la intensidad, es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje de 150 sobre una resistencia total de 61,66. Nos estaría dando esta división. Ay, un segundito. 150 dividido en 61,66. 2,43. 2. Vamos a dejarlo en 2,43 solamente. 2,43. Y esto vendría a ser nuestra intensidad del circuito en general, así de la parte en serie, si lo transformamos todo a un circuito en serie. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se perdió en algún lado? No sé. No, sí, no. Sino para pasar al tiro al calcular el voltaje en cada resistencia. Ya. Entonces vamos a calcular el voltaje en cada resistencia. Recuérdense que esto igual, acá adentro hay un circuito en paralelo, ¿ya? El que está acá arriba. Vamos a calcular entonces el voltaje en cada resistencia. Vamos a hacer un poquito más amplio acá. ¿Qué va tan lento esto? Ya. De verdad que no entiendo por qué va tan lento. Entonces, vamos a poner el voltaje 1, voltaje 6, voltaje 4 y voltaje 5. Voltaje 5. Voltaje 1. Voltaje. Vamos a ponerle voltaje 6 nomás porque la resistencia se llama resistencia 6. Voltaje 4 de nuestra resistencia 4 y nuestro voltaje 5. Viendo nuestro triangulito, cómo se calcula el voltaje, tenemos el voltaje acá arriba, entonces estos quedan abajo, quedan juntos y como quedan así como de lado, por así decirlo, significa que se multiplican. En este caso sería la resistencia, la intensidad. La intensidad, como habíamos dicho, en el circuito en serie la intensidad es la misma en cada punto. ¿Ya? Y como la intensidad es la misma, vamos a notar primero la intensidad. 2,43 y esto lo vamos a ir repitiendo en las 4 partes. Y ahora ponemos por la resistencia. ¿Cuánto era la resistencia en el punto 1? Es de 20. Por una resistencia de 20. En nuestro punto 6 era 26,66. Luego abajo tenemos la de 5 y la de 10. 5
y la de 10. Esto parece una coma. Vamos a ponerla un poquito más arriba. Ya bueno, esto al ponerlo en la calculadora nos estaría dando 2,43 por 20. 2,43 por 20. 48,6. 48,6. Luego el 26,66 por 2,43. Esto lo vamos a anotar completo ya. 64,7838. Después van a ver por qué. Los 2,43 por 5 nos estaría dando 12,15. Todo esto son volts, no se olviden. Volts. Y el último que vendría a ser 2,43 por 10, que sería correr la coma en realidad. 24,3. 24,3 volts. Ya, pues aquí tendríamos el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Ya? Ojo que el voltaje acá lo podemos ver de una manera simple. Así que pasa por acá, ya, pum. Después pasa por acá. Por acá, por acá, por acá. ¿Ya? Aquí vemos los voltajes así. Pero en el tema del circuito en paralelo, el voltaje... Bueno, el voltaje en realidad es el mismo, como habíamos dicho. Lo que cambia acá es la intensidad. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Ya? Para no confundirlo. Entonces el voltaje en cada una de las partes de la resistencia sería 48, 64, 12, 24. Así aproximadamente. ¿Cómo sabemos si es que esto está correcto? La suma de ellos nos tiene que dar lo que viene a ser nuestro voltaje total. Nuestro 150. O un valor muy aproximado a eso. Por ahí. Entonces vamos a sumar cada una de ellas. A ver. 48,6 más 64,7838 más 12,15 más 24,3. Me estaría dando 149,8338. 149,8338. Y podemos decir que el cálculo está correcto. Se pierden sí un poco de valor, de por ejemplo esto es lo que le falta para llegar a 150, pero es por el tema del aproximar los decimales y todo eso. Pero diríamos que está correcto. ¿Ya? Ahora, antes de que se acaben los 45 minutos del Zoom, calcular la intensidad de la resistencia de 40 en el circuito paralelo. Vamos a copiar entonces el circuito principal, por así decirlo. Aquí está. Y nos piden calcular la intensidad. Hoy se ve mal. Ya bueno, se nos pide calcular la intensidad en este punto. ¿Ya? Esa es la intensidad que nos piden. Recuerden que la intensidad de los circuitos paralelos no es la misma en los puntos. ¿Ya? Que no me deja hacer el lienzo más grande, no entiendo. Voy a tirar esto para arriba entonces. Ahí. Ya. ¿Cómo lo hacemos esto? La resistencia total. ¿Para qué sacarla de nuevo? Si sabemos cuánto es la resistencia total. Nuestra resistencia 6, como la habíamos llamado. Bueno, vamos a llamar la resistencia total. Vamos a abreviar todo esto. Nos vamos a olvidar un poco de esta parte y nos vamos a centrar en esto. ¿Ya? Nuestra resistencia era de 26,66. Y el voltaje que pasa por esta parte, lo habíamos calculado aquí abajito, 64,78 lo vamos a dejar. ¿Ya? Esto lo borramos. Y nos piden sacar la intensidad. Si queremos sacar la intensidad, aplicamos el mismo triangulito, que lo tenemos acá al lado mejor. La intensidad entonces era el voltaje sobre la resistencia. El voltaje en el punto 1. Recuerden que acá la intensidad es diferente. Los voltajes y las resistencias. Los voltajes son iguales, las resistencias cambian, ¿ya? Acá no nos sirve la resistencia total. Bueno, lo vamos a dejar porque después van a dar cuenta por qué. Bueno, la resistencia total es 2,66. La resistencia 2, que es la que tenemos acá, es de 80. Y la resistencia 3 es de 40. ¿Ya? Entonces vamos a sacar la intensidad 2, vamos a ponerle mejor, de esta de acá. La intensidad 2 sería un voltaje de
64,78 sobre nuestra resistencia 2, que es 80. Y nuestra intensidad 3 es igual a 64,78, el voltaje es el mismo, sobre los 40 de resistencia, que son de acá. ¿Ya? Me están pidiendo el de abajo solamente. Digo el de 40. Pero vamos a hacerlo todo para que... Oh, ¿qué onda? ¿Por qué no pesca el lienzo? ¿Por qué no se hace más grande? Está mala esta cosa. Ya. Sacamos la intensidad de abajo. Sería 64,78 dividido en 40. 64,78 dividido en 40. 1,6195. 1,6195. Y el de arriba, bueno, esto sería lo que nos está pidiendo el enunciado. La intensidad en la resistencia 40 sería de 1,61 amperes, ¿ya? Pero si sacamos la de arriba, ¿cuánto nos estaría quedando? En vez de poner 40 le ponemos 80, nos estaría quedando 0,80975. 0,80975. Y ahora, si sumamos ambas intensidades, nos vamos a dar cuenta que más 1.6195 nos va a dar una intensidad de 2,42825, que es muy similar a la intensidad en la que está corriendo por todo el circuito. ¿Ven? ¿Dónde habíamos calculado la intensidad en el inicio? Acá. 2,43 y este es 2,428. O sea que el cálculo de ambas intensidades por separado está correcto. Ya, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta antes de que se vayan los 5 minutos? Esto sería más que nada lo que viene a ser ley de Ohm. Y la única aplicación que podría tener acá sería el tema de los circuitos en paralelo, circuitos en serie. Lo que sí hay que tener mucho ojo en el tema de las características de cada uno de los circuitos. El circuito en paralelo tiene ciertas características que no tiene el circuito en serie. El tema de los voltajes, si los voltajes son iguales, si es que se suman, si las intensidades son iguales. Y eso. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta de esta materia. No. Tenía propuesto igual, antes de que se acabe este tiempo, de que hiciéramos un ejercicio, o uno o dos ejercicios de lo que viene a ser el vector unitario, la fuerza eléctrica como vector, que era lo de la ayudantía pasada que se canceló, no sé si se acuerdan, por la poca afluencia de personas. No sé si les parece que antes de que se acabe el tiempo, iniciar la otra reunión y ya partir con el tema de lo que viene a ser fuerza eléctrica, o si no, dejarlo hasta acá nomás. Díganme ustedes, escríbanme por ahí. Fuerza eléctrica, lo que viene a ser la ley de Coulomb. Esto de acá. La constante, la carga 1, carga 2, sobre la distancia. No sé si tienen claro eso, o si no, para hacer unos ejercicios. ¿Alguien? No. Bueno, entonces, eso nomás sería. No sé qué me podría más explicarle sobre la ley de Ohm y toda su parte. Vamos a revisar aquí. No, nada más. Recuerden que aprenderse bien el triangulito es muy similar a lo que viene a ser lo de MRU. En MRU trabajamos lo que viene a ser velocidad, distancia, tiempo, ¿no es cierto? Ya, pues acá lo que trabajamos es el voltaje, la resistencia y la intensidad. ¿Ya? Ya con este triangulito tienen solucionado todo para adelante. Ya, pues si nadie más tiene duda sobre algo, lo dejaríamos hasta acá. Ya queda poco. Una consulta que les quiero hacer. ¿Cuándo tienen la prueba de esto? ¿Y qué entraría más o menos? Si la tienen, no sé, el lunes o el martes para hacer una ayudantía así como intensiva de las cosas, de lo que va a entrar. ¿Cuándo tienen la prueba de esto? ¿No saben? Por diciembre. ¿Y estaría entrando calor? ¿Ya le entró ya en otra prueba o todavía no tienen prueba así como de calor? El tema del calor y todo eso.
del calor específico, calor latente. Calor todavía no. ¿Y sabes hasta dónde entra más o menos, Matías? Así como, no sé, para prepararle unos ejercicios, mandárselo y después ya que lo vayamos corrigiendo en conjunto. ¿Desde dónde hasta dónde? Debería ser de calor en realidad, ¿no? Sí, porque después de lo que viene a ser energía, viene calor. Ondas. Ah, entonces estaría hasta ondas. Ah, entonces se les viene con toda la prueba. Pero onda no es tan difícil. Después van a ver el tema de otro triangulito que es como aplicar la misma fórmula todo el rato. Ya, pues. Entonces estaríamos, gente. Estaríamos, recuerden, cualquier duda, pregunta, consulta, me la hacen saber. Si las profesoras les deja ejercicio, por favor, mándenmelo para revisarlos con tiempo y después el día que tengamos ayudantía, poder hacerlo. Eso, nos queda 1 minuto 30 de reunión antes de que se cierre esto. Y sería. Muchas gracias por estar y nos vemos en el siguiente. Adiós.